El día que declaró al mundo que se iba a casar con su hermana mayor, a Ivy, me distraje mientras preparaba su medicina y llegué un poco tarde. Esto le provocó un problema cardíaco y casi arruinó la boda. Como castigo, me llevó a una montaña remota que era de su propiedad. Sufrí allí hasta que morí. Mi alma ahora vaga por este mundo. 5 años después, el problema cardíaco de Ivy regresó. El médico real dijo que solo la sangre de mi corazón podría ayudar a aliviarlo. Entonces, finalmente se acordó de mí, pero solo para sangrarme por el bien de Ivy. Pero nuestra hija de 5 años le dijo, he estado muerta todo este tiempo. Él rió fríamente. Con razón se esconde. Se escapó con un hombre y parió a un bastardo, ¿no? Sal ya, Diana, o me encargaré de este mocoso en tu lugar. La enfermedad de Ivy se agravó nuevamente y finalmente se acordó de mí, la esposa que dejó atrás. Bajó de su lujoso carruaje, con la mirada recorriendo las colinas áridas y la multitud de campesinos arrodillados. Todo puro desdén en su mirada. ¿Dónde está Diana? Dile que se muestre. Si ella acepta seguir donando sangre para Ivy, la aceptaré de nuevo. Silencio. Los aldeanos parecían inquietos y ninguno se atrevía a hablar. Estaba empezando a impacientarse cuando finalmente una anciana apareció entre la multitud. ¿Quién eres? ¿Dónde está Diana? La anciana, extrañada y temblorosa, respondió suavemente. Su soporte, Diana. Ella. Su rostro se oscureció por la ira. ¿Y ahora qué? Todavía no ha aprendido después de 5 años. Vine aquí personalmente y ella se atreve a hacérsela difícil. ¿Cree que todavía es la joven dama del Valle del Rey de la Medicina? Ese lugar ya desapareció hace mucho. Dile que sea sincera y salga ya. La anciana bajó aún más la cabeza y su voz era pesada. Su gracia, ella no viene. No puede. Giró el anillo de jade en su dedo, tratando de controlar su ira. Entonces ve y díselo. Si ella está dispuesta a volver a ser donante de sangre de Ivy, dejaré atrás el pasado. Pero él no lo sabía. Yo había estado muerta durante 5 años. Inmediatamente después de que me abandonaron en esa montaña, llegó la gente de Ivy. En esa cueva oscura y fría me ataron y me drenaron hasta secarme. Luego me abrieron. Tenía 8 meses de embarazo. Sacaron al bebé mientras yo aún estaba viva y nos arrojaron a ambos detrás de la montaña como basura, abandonados a ser destrozados por bestias salvajes. Tal vez no era el momento de morir para la niña, porque la abuela Sid llegó a la montaña y terminó acogiéndola y criándola. Ivy usó mi sangre para preparar su medicina. Después de eso, no tuvo otro episodio durante 5 años. Pensó que estaba curada hasta que dejó de tomar el medicamento, y todo se vino abajo, peor que antes. El dolor casi lo volvió loco. Fue entonces cuando Logan finalmente bajó su orgullo y vino a esta montaña a buscarme. Ante su mirada fría y apremiante, la abuela Sid bajó la cabeza y dijo en voz baja, «Mi señor, Diana falleció hace 5 años». Los ojos de Logan se crisparon. Al segundo siguiente, gritó con una voz tan aguda como un látigo, «Maldito plebeyo, no te atrevas a mentirme. ¿Cómo es posible que esté muerta? Es la hija del maestro del Valle del Rey de la Medicina. Un cuerpo como el suyo no moriría tan fácilmente. Podría vivir más de 100 años sin problema». La abuela Sid cayó de rodillas y guardó silencio. Logan miró a su alrededor y ladró, «Busquen. Destruyan esta montaña si es necesario. Encuéntrenla. Si cree que puede engañarme, haré que se arrepienta». Sus guardias fueron puerta por puerta, incluso revisaron el viejo pozo seco que no había visto agua en años. Todavía nada. El rostro de Logan se oscureció varios tonos. Hizo una seña a los guardias e hicieron que arrastraran a la anciana Sid. Diana solía hacer todo lo que yo decía. A ella no se le ocurriría un plan así. Son ustedes, los campesinos, quienes la ocultan de mí. Lo diré una vez más. Sáquenla afuera. Si no, no me culpen por lo que pase después. Perdió toda la paciencia. Arrojó a la abuela Sid al suelo y le aplastó los dedos bajo su bota, un castigo helado. Me quedé flotando impotente en el aire. Mi espíritu pasó a través de los guardias una y otra vez, sin que ninguno reaccionara. Y luego, detrás de ellos, una niña pequeña,
de no más de 5 años, se abrió paso entre la multitud. Su ropa era fina y estaba rasgada mientras extendía sus brazos frente a Sid, desafiante y firme como una roca. No puedes lastimar a la abuela Sid. Mi madre murió hace 5 años. Incluso si matas a la abuela, ella no regresará. Por un segundo, Logan pareció como si lo hubieran golpeado. Sus pupilas temblaban tan fuerte que casi perdió el control. Espera, ¿cómo la acabas de llamar? Su rostro se congeló y, paso a paso, caminó hacia la niña. Dilo otra vez. ¿A quién acabas de llamar madre? Al segundo siguiente, Logan de repente agarró a la niña por el cuello. Con razón te has estado escondiendo todo este tiempo. Así que te encontraste con un hombre ahí fuera y tuviste un bastardo a mis espaldas. Al ver que la cara de la niña se ponía roja, extendí la mano desesperadamente para apartar la mano de Logan, pero mi alma volvió a pasar a través de él. No pude proteger a la abuela Sid y tampoco pude salvar a mi hija. Todos mis gritos fueron tragados por el viento. Nadie podía oír nada. La abuela Sid no lo soportó más. Se liberó de los guardias y corrió hacia adelante, agarrando el brazo de Logan. Su Alteza, por favor, déjela ir. Ella no es ninguna bastarda. Es tuya. Antes de que pudiera terminar, un guardia entró corriendo y le dio un puñetazo directo en la cara. Logan finalmente la soltó, girando furiosamente su anillo de jade mientras hablaba. Diana, te doy 3 días. Si después de eso sigues escondida, quemaré este lugar hasta los cimientos. Luego drenaré cada gota de sangre de este pequeño mocoso para curar a Ivy. Después de eso, Logan se dio la vuelta y se alejó. Me giré en pánico, completamente indefensa. 3 días después, Logan regresó justo a tiempo. Esta vez trajo a Ivy consigo. Parecía pálida y frágil, con los labios fuertemente apretados y las cejas ligeramente fruncidas, como si sintiera dolor. Esa mirada delicada y enfermiza hacía que la gente naturalmente sintiera pena por ella. Logan le secó suavemente el sudor de la frente, provocado por otro ataque de corazón. Al observarlos, mi estómago se revolvió amargamente. Logan solo mostraba ese lado suave cuando estaba con Ivy. En las montañas, el grupo de bienvenida estaba formado únicamente por la abuela Sid, mi hija y mi yo invisible. El rostro de Logan estaba sonriendo. Ivy está sufriendo y Diana todavía tiene el valor de esconderse. Ella realmente es cruel y de sangre fría. ¿No creía siempre el Valle de la Medicina que todas las vidas son iguales y que salvar una vida vale más que construir 1000 templos? Ella es la única heredera de ese legado. ¿Está tratando de tirar a la basura las enseñanzas familiares? Como si hubiera olvidado por completo que Ivy también era discípula del mismo valle. Lo diré una última vez. Entréguenme a Diana. Si ella acepta salvar a Ivy, no le reprocharé el pasado. Puede regresar al palacio y seguir siendo mi princesa. Logan honestamente creía que estaba siendo generoso, pero la abuela Sid simplemente negó con la cabeza. Su Alteza dijo con la voz quebrada, Diana murió hace 5 años, poco después de llegar a la montaña. Fue capturada y torturada. Arrojaron su cuerpo detrás de la cresta y lo dejaron a merced de las bestias salvajes. Yo misma la enterré. Si no me cree, vaya y compruébelo usted mismo. Luego colocó su mano suavemente sobre la cabeza de la niña, con el rostro marcado por el dolor. Ella dio su vida protegiendo a esta pequeña. Cuando la encontré, lo único que quedaba era este niño, cubierto de sangre. No había nadie más alrededor. Logan inhaló profundamente y luego soltó una risa escalofriante. Ah, ¿de verdad? Entonces, ¿esta es la mentira que has inventado ahora? ¿Crees que creería que alguien se atrevería a tocarla sin mi orden? Ella se escapó y me engañó, y ahora no puede enfrentarme. Ni siquiera notó que Ivy estaba de pie junto a él, con un destello de deleite vicioso brillando en sus ojos. No tenía idea de que fue Ivy quien ordenó a la gente que drenara mi sangre y sacara a mi bebé de mí. Tampoco sabía que ella había creído esos ridículos rumores, pensando que beber mi sangre curaría su condición cardíaca. Entonces, ella se lanzó y me mató, pensando que podría eliminar cualquier problema futuro. Ahora los ojos de Ivy estaban fijos en mi hija, llenos de frío cálculo y rencor. Logan, me duele mucho. Me estoy muriendo, gimió, su voz apenas más que un susurro. Logan le frotó suavemente la espalda, con los ojos llenos de lástima.
Ivy, pase lo que pase, te salvaré. Lo juro. Ivy se apoyó débilmente contra él, con voz débil. Logan, la hermana menor no vendrá a ayudarme. Debe estar enojada conmigo por alejarte de ella. La hice mal. Solo espero que a partir de ahora ella se quede a tu lado por mi bien. Entonces estaré en paz. Al oír sus sollozos, el corazón de Logan se quebró bajo el peso de la culpa y el dolor. La abrazó con fuerza, murmurando, no digas eso, Ivy. No le hiciste daño. Yo te amé primero. Diana no era nada. No te preocupes. Como Diana no ofrece su sangre, aún tenemos a su hija. La gente del Valle de la Medicina, especialmente las mujeres, tienen esa rara constitución curativa. Diana trajo a este bastardo al mundo. Pagará por su egoísmo. Los ojos de Ivy brillaron de satisfacción, aunque su rostro permaneció suave y afligido. Pero Logan, si lastimamos al hijo de la hermana menor, nos odiará para siempre. Los ojos de Logan se oscurecieron hasta convertirse en una tormenta feroz. Se atrevió a traicionarme y a tener el hijo de otro. No le debo nada. Con un movimiento de muñeca, dio la orden y los guardias avanzaron, con las espadas a los costados, dirigiéndose directamente hacia mi pequeña. La abuela Sid saltó frente a ella, con los brazos abiertos, gritando con todas sus fuerzas, «Mi señor, no lastime a la niña. Juro que no miento. De verdad es tu hija. Mírala a la cara, por favor. Solo mírala». Logan se quedó paralizado, entrecerrando los ojos, casi sin saber por qué su mirada se desvió hacia la niña. Pero la miró y, mientras lo hacía, algo en él cambió. Un destello de duda, tal vez un recuerdo. Viéndolo flaquear, mi mente se remontó. Hace 6 años encontré a Logan inconsciente al pie de la montaña durante uno de mis viajes para recolectar hierbas. Lo traje de vuelta a Medicine Valley y lo cuidé hasta que despertó. Se quedó allí más de un mes, diciendo que me debía la vida. El valle era tranquilo, envuelto en los brazos de la naturaleza, lejos del ruido del mundo. Compartimos un tiempo hermoso juntos. Para él, yo era preciosa. Me seguía a la montaña a diario, me ayudaba a cocinar y limpiar, incluso me vendaba los moretones con tanto cuidado, como si cada punto le rompiera el corazón. Si alguna vez me sentía deprimida, él se hacía el tonto, cantaba óperas terriblemente desafinadas solo para hacerme sonreír. Joven, ingenuo. Nadie me había tratado nunca como él. Así que, a pesar de las advertencias de mi padre y mis hermanos, le entregué mi corazón sin dudarlo. Pero entonces, un día, sin previo aviso, llegó una carta de su familia. Me dejó una nota prometiendo que volvería para casarse conmigo, y desapareció. 3 días después, bandidos asolaron nuestro valle. Saquearon, quemaron y masacraron. Ese Edén se convirtió en cenizas de la noche a la mañana. Mi padre y mis hermanos murieron. Solo sobrevivimos unos pocos, los que estaban de visita médica. Entonces llegó la noticia de que el propio Logan lideró las tropas que aniquilaron a esos bandidos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un hombre común. Era el único príncipe no real de esta nación. Logan se arrodilló ante las tumbas de mi padre y mis hermanos, jurando que se casaría conmigo. Con su aspecto sincero y devoto dudé, pero aún así decidí regresar al palacio con él. Me prometió matrimonio, pero nunca me dio una boda. En todo ese gran palacio, nadie sabía de mi existencia aparte de él. Siempre estaba ocupado. La corte lo presionaba después de que enviara tropas en secreto para acabar con los bandidos. Me sentí fatal al pensar que lo había arrastrado a esto. Intenté ser comprensiva en todos los sentidos. Así que cuando dijo que su madre estaba gravemente enferma y necesitaba mi sangre como medicina, aunque nunca había visto a esa supuesta madre en el palacio, no lo cuestioné. Acepté sin pestañear. Cada 3 días, el médico del palacio venía a extraerme sangre cerca del corazón. Pasaron los años. La herida en mi pecho nunca sanó. Logan solo aparecía después de que me extrajeran sangre, e incluso entonces, solo brevemente. Cada vez parecía más distante. La calidez que solía mostrar cuando estábamos en el valle de Yaan parecía un sueño inventado. Pensé que tal vez había hecho algo mal. Ni una sola vez se me pasó por la cabeza que me hubiera estado mintiendo todo ese tiempo. Un año después entré en su estudio y me encontré cara a cara con Ivy, una mujer que creía muerta a manos de bandidos.
Se sobresaltó mucho con mi repentina aparición. Su afección cardíaca se agravó y se desmayó en el acto. Esa fue la primera vez que Logan perdió el control conmigo. Me regañó por entrar en su estudio sin permiso. Nunca lo había visto tan nervioso, tan enojado, ni siquiera cuando yo estaba herida. Su pánico y su rabia eran solo por Ivy. Se me partió el corazón, pero no me atreví a preguntarle nada. Me aterraba que dejara de quererme. Aún más miedo tenía de que dejara de verme para siempre. Me había acostumbrado tanto a depender de él que no podía soltarlo. Así que me esforcé más, hice todo lo posible por hacerlo feliz. Incluso le ofrecía a Ivy ser su esposa también. Pero me apartó y dijo que anunciaría al mundo que Ivy sería su esposa principal. Lo hizo con bombos y platillos. Sería su princesa consorte. ¿Y entonces qué había de mí? ¿En qué me convertía eso? Después de eso, Logan nunca volvió a pisar mi patio. Y fue entonces cuando descubrí que mi sangre no era para una madre enferma. Era para Ivy. Al principio no podía creerlo. No lo comprendí hasta que lo escuché. Los sirvientes hablaban, diciendo que Ivy y Logan habían sido novios de la infancia desde siempre. Resulta que yo era la intrusa en su historia. Casi me descontrolé. Pero no soportaba la idea de que Logan me dejara. Así que guardé silencio. Lo dejé todo, incluso usé mi propia sangre y mis habilidades para preparar medicinas para Ivy, solo para permanecer en su vida un poco más. Todo lo que hice fue ganarme una mirada fugaz de Logan. Y cumplí bien mi parte. Alivié con éxito la afección cardíaca de Ivy. Esa noche, sorprendentemente, Logan apareció en mi patio borracho como un loco, murmurando que estaba feliz, y luego me abrazó. Después de esa noche, descubrí que estaba embarazada. Justo cuando estaba lista para darle la noticia, me desterró a una montaña remota como si no fuera nada. Allí arriba, sobreviví gracias a mis habilidades médicas. Los aldeanos me respetaron y me dieron espacio para descansar y cuidar al bebé. Poco a poco dejé todo del palacio. Dejé de esperar a Logan. Todo lo que quería era traer a mi hijo al mundo a salvo. Pero antes de que pudiera, Ivy me encontró. Morí con dolor, torturada hasta la muerte, convertida en un alma errante, atrapada entre la vida y la muerte durante 5 años sin paz. Ahora, 5 años después, están usando a mi hija para la misma cosa enfermiza. Mientras permanecía absorta en mis pensamientos, Ivy se aferró al brazo de Logan, fingiendo que le importaba y actuando con dulzura. Logan parecía preocupado, aunque su hermanita no parecía embarazada cuando se fue. Pero ¿y si, solo por un instante, esa niña realmente fuera suya? Sus palabras empujaron a Logan aún más a la negación. Parecía frío como el hielo. Les dijo a los guardias que arrebataran a mi hija directamente de los brazos de la abuela Sid. Los gritos de mi niña cortaron el aire del pueblo, agudos y aterrorizados. Suéltame, suéltame, eres un hombre malo. Logan no se inmutó. Dio la orden rotundamente, hazlo, toma su sangre. Los guardias inmovilizaron a mi hija. Un médico llegó con un bisturí y así su diminuta muñeca fue cortada. Sangre roja brotaba de su brazo pálido en un cuenco de porcelana fría. Incluso como un fantasma, mi corazón se rompió en pedazos. Logan, detente, por favor detente, bastardo, es tu hija. Pero no pasó nada. La muerte ya había abierto una brecha entre mi voz y el mundo de los vivos. Nadie podía oír cómo gritaba. Una gota, luego 2, luego 5. Su sangre seguía goteando y su rostro se puso pálido como la muerte. Aullé temblando, mi alma corriendo a través de todos ellos. Pero al final, todo lo que pude hacer fue desplomarme frente a ella, indefensa. Detrás de mí, el aprendiz de médico ya había montado una tienda de campaña, mezclando la sangre fresca en medicina para Ivy. El cielo se oscureció, el viento aulló, y en ese momento mi hija levantó la vista. De alguna manera me vio. Mami, viniste a llevarme a casa, ¿verdad? Mi hija me miró fijamente con un brillo de esperanza en los ojos. Corrí hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza, deseando con tantas ganas abrazarla. Pero, de nuevo, mi mano simplemente pasó por el aire. Logan miró a Ivy, que sonreía sin comprender ante lo que parecía nada. Levantó la mano y le dio una bofetada. ¿De qué te ríes, eh? ¿Crees que tu madre viene a por ti? Despierta.
Esa mujer desalmada te dejó atrás sin pensarlo 2 veces. Sinceramente, si de verdad le importabas, ¿cómo pudo dejarte sufrir así? Parece que no te quería tanto después de todo. Pero oye, si vamos a drenarte la sangre, ella debería estar allí para verlo. Enviaré a alguien para que la arrastre de vuelta. Ambas se merecen una pequeña reunión agradable antes de que todo termine. Logan se levantó y gritó órdenes a los guardias, diciéndoles que ampliaran la búsqueda, incluso que peinaran las montañas. Estaba decidido a encontrarme, a ver con sus propios ojos cómo desangraban a nuestra hija. El cielo comenzaba a oscurecerse, se habían encendido antorchas y los guardias registraban cada rincón. En el tiempo que tarda una varilla de incienso en arder, la medicina, ahora mezclada con la sangre de Ivy, estaba lista. Logan sostuvo a Ivy, casi acunándola, y le dio la poción con suavidad. No muy lejos, la doctora presionaba con ambas manos la muñeca de Ivy, desesperada por exprimir hasta la última gota porque ya no manaba sangre. La carita pálida de Ivy se retorció de dolor. Se acurrucó, todo su cuerpo temblando. Para, por favor, gritaba una y otra vez, pero nadie me oía. Estaba atrapada en silencio, indefensa, furiosa hasta el límite por lo que hacía Logan. Entonces, de repente, la abuela Sid mordió a uno de los guardias y se soltó de su agarre. Cargó como una loca, estrellándose con fuerza contra la doctora que le estaba drenando la sangre a Ivy. Pero antes de que pudiera siquiera volverse para ver cómo estaba Ivy, ¡zas!, un grueso palo de madera le golpeó con fuerza en la nuca. Abuela Sid, cuidado, intenté advertirla, pero nada de lo que dije llegó a sus oídos. ¡Pum! El sonido fue repugnante, la sangre por todas partes. Solo podía observar, paralizada, como la abuela Sid se desplomaba en el suelo, con sus ojos nublados aún abiertos, llenos de desafío y angustia. No, abuela Sid, no, por favor. Los gritos de Ivy destrozaban el aire. El dolor era insoportable. Sentía como si un corazón que llevaba años muerto volviera a latir de repente. Mis gritos resonaron por el mundo, el único sonido que quedaba en el aire. Yaciendo en un charco de sangre, la abuela Sid debió haber oído mis gritos. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró hacia mi hija. Pero antes de que pudiera tocarla, Logan le dio un fuerte pisotón en la mano. Con una mirada de disgusto, la apartó de una patada y se burló. Échale la culpa a esa despiadada Diana, ella es la que te abandonó. La abuela Sid quedó inconsciente para no despertar jamás. Mi hija miró fijamente al hombre que tenía delante, con odio ardiendo en sus ojos. Con un repentino estallido de fuerza, se abalanzó sobre él, se quitó de encima a los guardias y le clavó los dientes profundamente en el dedo a Logan. Él gritó de dolor, retirando la mano de un tirón. La sangre ya goteaba. Apretó la mandíbula al levantar la mano para golpear, pero ella se desplomó en el suelo antes de que pudiera reaccionar. Inmóvil, en silencio. Maldita mocosa, escupió Logan con amargura. Pateó su cuerpo inmóvil con el rostro contraído por la ira. No se dio cuenta de que su dedo sangrante goteaba en el cuenco cercano. Goteo. El débil sonido lo hizo detenerse. Bajó la mirada solo para ver su sangre mezclándose lentamente con la sangre que ella había dejado en el cuenco. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Se están fusionando. Eso no puede ser correcto. De ninguna manera. Este análisis de sangre no significa nada. Diana solo intenta jugar con mi cabeza. Furioso, apartó el cuenco de una patada, respirando con dificultad y con el rostro sombrío. Justo entonces, un guardia entró corriendo y gritó, «Su Excelencia». Encontramos a las princesas consortes. Logan soltó una risa burlona. Por supuesto, lo sabía. Diana no está muerta. Esa mocosa no tiene nada que ver conmigo. A Ivy se acercó, la preocupación grabada en su rostro. Hermano Logan, tus manos aún sangran. Él se limpió la sangre de los dedos como si nada, luego miró a los guardias. ¿Dónde está Diana? Tráemela ahora mismo. El mensajero vaciló, su rostro pálido. Su gracia, lo que encontramos fue la lápida de Diana. ¿Encontraron la lápida? Logan se congeló por un momento, luego bufó, su rostro ilegible. Vaya, de verdad que vas a por todas, ¿eh? Incluso hiciste una lápida falsa. Si hay una tumba, entonces desentiérrenla.
Quiero ver con mis propios ojos quién está dentro de ese ataúd. Dirige el camino. Siguió a los guardias, tranquilo en la superficie, con paso firme. Ivy tiró de su manga, hablando en voz baja. Logan, este tipo de cosas. Deja que los guardias se encarguen. No deberías. Logan se giró levemente, la miró y dijo con voz suave, no te preocupes, Ivy. Diana no murió. Es solo otro de sus trucos. No le importó ver su reacción, siguió caminando hasta detenerse frente a mi tumba. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo rápido que caminaba. Ivy ni siquiera pudo seguirle el ritmo. Apretando los dientes, lo miró con furia. Algo oscuro brilló en sus ojos. Esa maldita Diana ni siquiera se callará en la muerte. Al poco rato, Logan se detuvo junto a la tumba. Observó la placa de madera rota donde estaban toscamente grabadas las palabras, tumba de Diana. Su rostro se tensó y los dedos a sus costados se apretaron en un puño, pero su voz se mantuvo firme, desentiérrenla ahora. Los guardias corrieron hacia ella y empezaron a palear. De repente, una ligera llovizna comenzó a caer, empañando el aire de la montaña. Ivy se quedó temblando, su delgada figura estremecida por el viento frío. Logan no la miró ni una sola vez. Yo me quedé cerca, observando en silencio cómo abrían mi ataúd. En cuanto levantaron la tapa, todo a mi alrededor pareció congelarse. La luz de la linterna parpadeó sobre lo que quedaba de mí. 5 años enterrado, pero el cuerpo no se había descompuesto como debía. Dañado, sí, pero no descompuesto. Logan no habló. Tras un largo silencio, se agachó junto al ataúd, extendiendo la mano lentamente como para tocarme la cara. Pero antes de que sus dedos pudieran alcanzarme, todo su cuerpo se desplomó hacia adelante, casi colapsando dentro del ataúd. Ivy lo agarró justo a tiempo, con el rostro tenso por la preocupación. Logan Gage, no. Esto trae mala suerte. Aléjate. Nadie vio lo pálida que se puso, lo conmocionada que estaba su expresión. Nunca imaginó que después de 5 años, el cuerpo seguiría tan intacto, con cada rastro de lo que había sucedido justo antes de morir. Demasiado asustada para mirar dentro del ataúd, siguió tirando de la manga de Logan. Pero él se apartó de repente como si hubiera estallado. La arrojó y gritó, fuera de mi vista. Tomándola desprevenida, Ivy tropezó y cayó directamente en el lodo, cubierta de tierra y completamente humillada. Miró a Logan con la mirada perdida, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Qué pasa? Logan la empujó y le gritó, apretando los dientes. Ivy se incorporó de golpe y corrió hacia él. Logan Gage. Su voz era suave y delicada, intentando extraer cualquier rastro de ternura que aún pudiera esconderse en su corazón. Pero los ojos de Logan estaban inyectados en sangre mientras la miraba como si fuera alguien a quien despreciaba. ¡Fuera! Por primera vez, Ivy estaba realmente asustada. Nunca había visto a Logan así. El hombre tranquilo y gentil que siempre había admirado ahora temblaba de rabia. Todo por Diana. Esa comprensión la golpeó como un cuchillo. El dolor surgió de su pecho, opresivo y punzante, peor que cualquier cosa que la medicina que acababa de tomar pudiera haber curado. Pero Logan ni siquiera la miró. Cayó de rodillas junto al ataúd, contemplando el cuerpo mutilado, claramente destrozado por bestias, desgarrado hasta quedar irreconocible. Su rostro había desaparecido hacía tiempo, pero en la muñeca huesuda había un rosario familiar aún intacto. Él mismo se lo había dado. Los había tocado innumerables veces. Eran inconfundibles. De verdad se había ido. Realmente tuvo el descaro de dejarlo así. Logan abrió mucho los ojos, la sangre le subía a la cabeza hasta que tosió un bocado en el acto. Su Excelencia. Anard entró en pánico y llamó al médico de inmediato. Pero Logan los apartó a todos, concentrado en el cuerpo dentro del ataúd, murmurando como un loco, no, no me lo creo. Esto no es real. Esa no puede ser Diana. A Diana le encantaba estar guapa. No hay forma de que acabe aquí. Se tambaleó hacia adelante, casi cayendo en el ataúd medio podrido. Mirando su cuerpo destrozado de cerca, empezó a hablar, una vez más, casi suplicando, no eres Diana. Dime que todo esto es mentira. Di algo. Levántate y cuéntamelo. Diana solo está enojada conmigo. Eso es todo.
Entonces, ¿a dónde se fue? Di algo. Solo háblame. Sacudió mi cuerpo sin vida como un loco, como si gritar pudiera hacer hablar a un cadáver. Como seguí sin responder, se puso de pie tambaleándose y gritó al vacío: Diana, sal. Sal ahora mismo. Sé que te escondes en algún lugar, viendo cómo tu príncipe pierde el control. Si tienes agallas, simplemente muéstrate. Los guardias, asustados por su arrebato, retrocedieron instintivamente. Pero a él no le importó. No le importaban ellos, ni las apariencias, ni nada. Simplemente seguía gritando mi nombre como si eso me hiciera volver. Me quedé allí en silencio, mi alma separada de la escena, viéndolo derrumbarse. Su voz me sonaba grave. Era fuerte, patética y, sinceramente, repugnante. Fue entonces cuando vi una pequeña figura corriendo hacia mí. Mamá. Abrí los brazos y atrapé a mi hija abrazándola fuerte. Al mirar su carita delgada, mi corazón se encogió de una pena tan profunda que me ahogó. Cariño, lo siento mucho. Nunca debía haberla traído a este mundo. Nunca debía haberla dejado sufrir como lo ha hecho. Ella, más sabia que su edad, me secó las lágrimas con sus pequeñas manos y dijo un poco incómoda: No llores, mamá. Finalmente estamos juntos. Deberíamos estar felices. Después de todos sus gritos y asesinatos, Logan finalmente pareció procesarlo. Realmente me había ido. Y entonces lo golpeó. La niña a la que drenó hasta matarla era su propia hija. Corrió de regreso al borde del pueblo, encontrando su cuerpo tendido en el camino fangoso, empapado por la lluvia, sin vida. Dejó escapar un grito crudo y roto hacia el cielo. Nadie pudo detenerlo. Él los empujó a todos, tomando su cuerpo frío y flácido en sus brazos, su mano rozando su mejilla helada. El dolor en su rostro era insoportable. ¿Por qué, cielo, por qué me castigas así? A mi lado, mi hija tiró de mi mano, mirando a Logan sollozar, y dejó escapar una risa amarga. Su gracia, la abuela sí todavía respira. ¿Dónde está el médico? Tráiganlo ahora. Logan ladró frenético. El curandero de la aldea solo podía estabilizar a la abuela Sid por ahora. Su equipo era limitado y ella necesitaba más de lo que él podía ofrecer. Logan ordenó rápidamente que la llevaran al palacio para recibir un tratamiento real. Mi hija y yo nos dejamos llevar junto a ellos y subimos también al vagón. Una vez de regreso al palacio, Logan utilizó cada conexión que tenía, incluso ofreció una enorme recompensa en oro solo para desenterrar lo que me sucedió después de que desaparecí del palacio. Llamó al forense imperial, el mejor que había. Necesitaba respuestas. ¿Qué exactamente me habían hecho antes de morir? Juró que cazaría a quien hubiera hecho esto. Después de un día y una noche brutales examinando mis restos, el forense finalmente dio su conclusión: Su gracia, esta mujer murió por una pérdida extrema de sangre. Pero el sangrado comenzó antes de que fuera atacada por esas bestias. Alguien la drenó hasta dejarla seca y la abrió en canal. Le arrancaron la niña del vientre mientras aún estaba viva. Nunca había oído hablar de semejante brutalidad. Los ojos de Logan se volvieron fríos, fríos como una piedra. Al salir de la sala de autopsias, se dirigió directamente a Ivy. A través de la ventana abierta, la vio sentada tranquilamente, concentrada en su bordado. La rabia hervía bajo su piel. Cuando Ivy lo notó, se iluminó y se acercó radiante. Logan, finalmente terminaste con el trabajo. Ella extendió la mano con naturalidad para tomar la suya, atrayéndolo hacia adentro con una sonrisa. Llegaste justo a tiempo. Tengo noticias. Tomó su mano de nuevo y la colocó suavemente sobre su vientre. Sus ojos se suavizaron mientras un indicio de rubor iluminó su rostro. Logan, vas a ser padre. Logan se congeló por un segundo, simplemente mirando su estómago. ¿Es eso así? Esa es una noticia maravillosa, Ivy. Gracias. Sus labios se curvaron en una sonrisa aparentemente cálida, pero sus ojos solo se volvieron más oscuros y más fríos. 2 días después, tras ser atendida por el médico imperial, Sydney finalmente despertó. Pero el golpe en la cabeza fue demasiado. Había perdido todos sus recuerdos. Ahora ella era más como una niña, inocente y ajena al mundo. Logan vino a verla solo, pero no se atrevió a entrar en la habitación.
Simplemente se paró detrás de la puerta y habló suavemente, diciendo, Nay, tal vez la única razón por la que sigues viva es para verme recibir lo que merezco. Sé que es demasiado tarde para arreglar las cosas, pero juro que cualquiera que haya lastimado a Diana y a nuestra hija pagará, incluyéndome a mí. Al día siguiente de esa promesa, Logan celebró un funeral para mí y para nuestro hijo, enterrándonos en la tumba real. No tuvo más remedio que hacer públicas nuestras identidades. Logan, el príncipe adoptado, llevaba 6 años casado en secreto e incluso tenía una hija. Cuando se conoció la noticia, la corte y el pueblo se volvieron locos. ¿Quién hubiera pensado que Logan era tan mentiroso como para abandonar a su esposa y a su hijo de esa manera? ¡Qué vergüenza! ¿Podemos realmente confiar en alguien con un carácter tan terrible para aconsejar al emperador? Decían que su difunta esposa era la hija mayor del valle de Yaong y que todo el clan fue aniquilado hace 6 años. ¿Podría ser que Logan hizo todo eso por ella? Tanto la corte como las calles estaban repletas de chismes. El emperador regañó a Logan allí mismo en la corte, pero a él no le importó. Dejó que el desprecio y los rumores cayeran sobre él como lluvia. Ivy, sintiéndose herida por él, trató de defenderse. Contraatacando las acusaciones, afirmó que ella era a quien Logan realmente amaba. Superada en número en la discusión, regresó a casa llorando, aferrándose a su vientre hinchado, diciendo que todos los gritos la habían alterado tanto que podría haber lastimado al bebé. Ella esperaba que Logan la consolara, tal vez incluso arrestara a algunos de los alborotadores. Lo que no esperaba era que Logan le diera una bofetada en la cara delante de todos, para luego anunciar que habían terminado y echarla del palacio. Ese día llovía a cántaros. Ivy terminó en las calles sin ningún lugar a donde ir. Terminó empeñando sus joyas solo para alquilar una habitación destartalada en los barrios marginales del oeste. Después de expulsar a Ivy, Logan renunció a su cargo. Vestido con túnicas de luto, llevó nuestras cenizas y las de nuestra hija, haciendo una reverencia cada tercer escalón mientras subía los 999 escalones hasta el templo más alto de la capital. Allí se arrodilló y erigió una placa conmemorativa para nosotros, ofreciendo incienso con toda la sinceridad que le quedaba. En el lapso de 6 meses, viajó a todos los templos que pudo encontrar en el país, gastando toda su riqueza para orar por mi hija y por mí, encargó estatuas de oro y rogó a los cielos que nos dieran una vida en paz después de la muerte. Mi hija y yo estuvimos a su lado todo el tiempo, observándolo sin sentir nada, hasta 6 meses después. De repente, Logan recibió un mensaje. Ivy tenía 8 meses de embarazo. Sin perder un segundo, cabalgó a través de la noche, regresando rápidamente a la capital. En un patio abandonado en lo profundo de los barrios bajos, Logan empujó la puerta sin dudarlo. Logan Gall, finalmente estás aquí, dijo a Ivy. Su cuerpo hinchado por el embarazo se iluminó en el segundo que lo vio, sus ojos brillaban con esperanza. Ella sabía que él no la abandonaría realmente. De ninguna manera su vínculo de la infancia se borraría solo por la muerte de Diana. Después de todo, Logan solo se acercó a Diana en primer lugar para curar la enfermedad de Ivy. Llena de alegría, Ivy se arrojó a los brazos de Logan. Él no la esquivó, pero fuera de su vista, la comisura de su boca se curvó en una sonrisa fría y cruel. Su mano descansaba suavemente sobre el vientre de Ivy. Se inclinó y le susurró al oído, Ivy, ¿sabes qué? He estado esperando este día durante mucho tiempo. Ivy parpadeó confundida solo para encontrarse con sus ojos afilados, helados y asesinos. Su cuerpo se congeló. Mira, Logan, ¿qué estás diciendo?, preguntó asustada. Logan acarició lentamente su vientre hinchado con una voz tierna, como si le susurrara a un amante. ¿Te acuerdas? Cuando abrieron a Diana, ella también tenía 8 meses. Los ojos de Ivy se abrieron con horror. El pánico la invadió y se dio vuelta para correr, pero Logan le agarró el brazo como si nada. Su tono era uniforme, casi gentil. ¿Huyendo? ¿No quieres dar a luz a mi hijo después de todo? Ivy estaba temblando, casi al borde de las lágrimas, con los labios temblorosos. Por supuesto que sí, respondió. De verdad. Solo tengo miedo. ¿Por qué mencionaste de repente a Diana otra vez? Por favor, no me asustes. Logan no dijo nada. Entonces su mano de repente se apretó alrededor de su cuello. Su voz se volvió helada y cada palabra la cortaba como un cuchillo. ¿Asustada? No parecías asustada cuando enviaste gente tras Diana.
No creíste que ella también estaría aterrorizada, ¿verdad? Ya has hecho mucho mal y ahora tienes miedo. Demasiado tarde. Los ojos de Ivy se abrieron de golpe, aterrorizados. El pánico inundó su rostro mientras se quedaba sin aliento. Se aferró a la mano de Logan como si su vida dependiera de ello, con la voz temblorosa. Logan Gage, estaba equivocada. Solo quería mejorar, quería quedarme contigo. Y además, llevo a tu hijo en mi vientre. No puedes simplemente matarme, tienes que cuidar de tu hijo. Logan de repente la soltó y habló en voz baja. Diana también estaba embarazada de mi hijo. A Ivy se le cortó la respiración. Antes de que pudiera sentirse aliviada, el pánico la invadió nuevamente con toda su fuerza. Cayó de rodillas, arrastrándose hacia adelante mientras golpeaba su cabeza contra el suelo una y otra vez, manchando rápidamente de sangre el piso debajo de ella. Por favor, perdóname. No quise lastimar a nadie. Logan la levantó tirando de su pelo, sus ojos parecían cuchillas afiladas. ¿La masacre del Valle Mersenne la causaste tú? Los ojos de Ivy se abrieron en estado de shock, el pánico se extendió rápidamente. Ella tartamudeó, fue un accidente. No sabía que esos hombres que preguntaban por direcciones eran bandidos, solo les dije el camino. Eso es todo. Necesitaba la sangre de mi hermana menor para la medicina, sí, pero nunca quise que todos murieran. Logan Gage, tienes que creerme. No sabía que pasaría eso, fue un accidente. Yo me quedé allí, impotente, con la furia hirviendo dentro de mí. A Ivy, la que todo lo destruyó, mi padre, mi hermano, las 68 almas de Mersenne Valley se fueron por culpa de ella. Quería destrozarla con mis propias manos, pero no pude hacer nada. Esa impotencia me aplastó. Y en el fondo, yo también me odiaba. Todo esto empezó gracias a mí. Logan la sujetaba firmemente por el cabello y su voz era fría y firme. En las ruinas de Mersenne Valley encontré una especie de gusano viscoso. Solo responde al linaje del valle. Y ahora, a través de la sangre de mi hija, ese gusano entró en tu medicina. Durante los últimos 8 meses lo has estado tomando una y otra vez. Ese gusano anidó en el corazón de tu hijo. Los une a ambos. Sientes todo lo que él siente, cada pedacito de dolor. Y ese dolor te destrozará 1000 veces más que tu enfermedad cardíaca. Te hará querer abrirte el vientre. Tal como hiciste con Diana. No, por favor, para. Simplemente deja de hablar, suplicó a Ivy mientras se agarraba la cabeza, presionando con fuerza sus dedos contra los oídos y gritando de agonía. Logan le lanzó una mirada fría y disgustada antes de darse la vuelta y marcharse sin decir otra palabra. Antes de irse, ordenó a los guardias que cerraran el patio para asegurarse de que ella no pudiera escaparse. 7 días después, el dolor en el pecho de Ivy se volvió insoportable. La atravesaba como fuego, haciéndola perder todo sentido. No podía comer, no podía dormir, simplemente se retorcía en el suelo, golpeándose la cabeza contra las paredes, desesperada por arrancarse el corazón para detenerlo. Pasó un mes, y tal como había dicho Logan, Ivy no podía soportarlo más. Rompió un cuenco de porcelana y utilizó un trozo de cristal para cortarse. La sangre empapó el suelo mientras sacaba a su propio bebé de su vientre y lo estrellaba contra la pared, acabando con su vida. Ese era el niño con el que alguna vez había soñado, un niño que estaba destinado a continuar su linaje y el de Logan, y ahora lo había matado con sus propias manos. Cuando la noticia llegó a Logan, su rostro permaneció inexpresivo. Se sentó solo en la habitación durante horas, inmóvil. Luego, sin decir palabra, fue al patio de Sidna, se sentó en los escalones afuera de su puerta y comenzó a hablar. Le contó todo. Lo lamento, dijo Na. Me gustaba Diana. La amaba. Se inclinó por el dolor y las lágrimas cayeron silenciosamente por su rostro. Mi hija y yo estábamos a solo unos pasos de distancia, observándolo llorar en silencio. Fue casi ridículo. Él afirmó que me amaba. ¡Qué broma más cruel! Si eso era amor, entonces ¿por qué me drenaba la sangre una y otra vez? ¿Por qué se llevó también a mis hijas? Su amor nos había costado la vida. Ese tipo de amor era demasiado para soportar. Pero en ese momento, ya ni siquiera podía odiarlo más. El odio requiere emoción, y a mí no me quedaba ninguna hacia él. Todo ya había terminado.
llevé a mi hija de regreso al valle de Yaom. Juntos rendimos homenaje a mi padre y a mi hermano. 2 semanas después, Sednah falleció. Tenía miedo de que no pudiera encontrarnos. Traje a mi niña de regreso al pueblo al pie de la montaña. El patio donde una vez vivimos ahora estaba enterrado entre las malas hierbas. Tal como lo pensaba, Sednah y yo llegamos. Ella nos miró, no dijo nada, solo lloró. Una vez más, eso fue suficiente. En el patio invadido por la vegetación, nos miramos el uno al otro. Luego, poco a poco, nuestros cuerpos comenzaron a desvanecerse, alejándose en el viento. Y Logan.